consentimientos firmados y aprobados, sobre todo como desde la perspectiva desde el investigador. Pero también me imagino que ustedes, no solo como profesores, sino investigadoras que trabajaron en este tema, tienen que desarrollar cierta sensibilidad para poder trabajar sobre esos temas sensibles que puede dejar en exposición algunas cosas que no queremos hacerlo, pero al mismo tiempo necesitamos producir, mostrar resultados. Es como un tema ahí que se choca simultáneamente en nuestras mentes cuando estamos queriendo trabajar y sacar resultados interesantes para un público que está buscando información de referencia. ¿Cómo resolvieron o cómo se resuelve un poco ese tema en los capítulos? ¿Cómo metodológicamente, si se puede decir, se apostó por una ruta en particular o se manejó datos estadísticos anonimizados y entonces ya no aparecen nombres y de pronto por ahí se puede manejar el asunto? Pero también queremos conocer la profundidad en algunos casos y entonces hay que tener un cuidado con esos detalles. Creo que son elementos que como investigador y como posibles lectores que también están buscando como pies para empezar a caminar en esos temas, eh, ¿qué recomendaciones les podrían dar así, a ellos o a ellas que están empezando ese camino del investigador, investigadora? Bueno, pues yo creo que de ese libro se pueden extraer varias cosas importantes. Lo primero es ese ímpetu feminista que no siempre se le adscribe a la movilización, pero es la importancia de la divergencia y del disenso, ¿cierto? No hay una aproximación monolítica, no hay una aproximación coherente que atraviese todo el libro, sino todo lo contrario, es tremendamente diverso. Hay inclusive autoras que empiezan el primer párrafo diciendo: yo soy escéptica de la regulación de las universidades a la violencia basada en género. Esto es un producto de estados neoliberales que intentan de alguna manera delegar facultades de administración de justicia en administraciones privadas. Es nefasto, las universidades no deberían hacer nada, las universidades no tienen personal para manejar acervo probatorio y lo que van a hacer es generar una cantidad de escenarios de revictimización, como en efecto ha sucedido. Como hay otras profesoras con otros talantes políticos que dicen: ¿cómo no? ¿Cierto? Si nosotros tenemos desde el feminismo cultural el mandato de la sororidad, de la fraternidad, yo cómo no voy a escuchar a una estudiante que está en un escenario que yo comparto y que levanta la mano para pedir ayuda cuando la violencia dentro de los escenarios universitarios, un poco en el registro que lo contaba Maca, es tan latente. Y las dos caben en el libro. Y caben también distintos engranajes o distintas escalas de regulación, ¿cierto? Hay propuestas hiperreguladoras que dicen: la universidad debe atender todos los casos de violencia dentro del campus, fuera del campus, con la estudiante que está en el campus, con la egresada que está en el campus, con las profesoras que se fueron de viaje o con los profesores que vinieron al campus a dar conferencias. Como hay estructuras de regulación muchísimo más laxas que dicen: no, yo solamente atiendo los casos que se presenten en el horario académico, en eventos académicos de estudiantes del campus, es decir, aproximaciones totalmente minimalistas. Y todas tienen distintos resultados. Ahí hay, en términos generales y metodológicos, yo creo que una recomendación, y es abrazar la divergencia. No hay una voz unívoca que sea totalmente feminista o que el feministómetro, digamos, en la metafísica del feminismo recoge la esencia del feminismo, sino que justamente estos ejercicios micro en las universidades nos muestran la diversidad política de las imaginaciones regulatorias que pueden tener distintas profesoras en distintos escenarios, situadas en distintos contextos. Entonces yo creo que eso es lo bonito de ese libro. Y tú terminas el libro y terminas la panorámica y dices: bueno, la verdad es que no estoy convencida de que una sea la receta, sino que hay que atender más a los contextos, ¿cierto? En universidades, por ejemplo, en universidades privadas que son donde el estudiante, la estudiante está muy centrada, las respuestas y los remedios pueden ser unos. En universidades públicas que tienen tradiciones de alguna manera de formación diferentes, con una centralidad del contexto y ya no de los estudiantes, con una posición de alguna forma de negociación más robustecida de los profesores,
y las profesoras, las estrategias de regulación pueden ser diferentes, pero el mensaje es ese, un poco atender al contexto y atender a la heterogeneidad. No, y eso está, siento yo, muy en línea con esta idea que leí la otra vez, de que pensar que siempre tenemos que llegar a una, dos, tres leyes generales, es una idea muy masculina, muy de esa tradición, que busca es encontrar una solución y genial y chévere que este libro también dé cuenta de esa diversidad y que no se encuentra en la unificación de modelos, de formatos, una solución también para abordar estos temas. Para cerrar, María Camila, me gustaría preguntarte, a partir de tu experiencia en el caso particular de la Universidad de ICESI, ¿qué recomendaciones, dos o tres ideas, podríamos compartirle a una institución de educación superior que apenas está de pronto comenzando a pensarse ese tema de verdad y quiere, además de consultarse el libro, leérselo todo, pues escuchar un paso a paso mínimo que crees que podría ser un primer buen inicio para enfrentar y abordar